Saludo al doctor Eduardo Gerón, ex juez, ya se suma a la mesa. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Un día realmente expectante, ¿no es cierto? Porque prácticamente el país está pendiente de lo que puede pasar en las elecciones. Perfecto, ya charlamos, doctor. Gastón Odoler, también abogado, rector de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. ¿Qué tal, Gastón? Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy interesante jornada, mucho para hablar, me parece, mucho para analizar. Mucho. No hay una verdad única hoy. Hoy hay varias verdades relativas, muchos discursos. El primer dato, ¿cuánta gente va a votar? Se habla de porcentajes mucho más Más altos. del 50%. Se habla de más alto. Sí. Porque falta 20 minutos todavía. El último corte es de las 4 de la tarde. Se está hablando de porcentajes sorprendentes. Justicia, educación, empresas. Jorge Acevedo, director ejecutivo del Instituto Argentino del Envase. ¿Qué tal? Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo Buenas estás? Tardes. Gracias por venir. A la expectativa también. El empresariado está atento a esto. Sí, por supuesto. Y mucho. Sí. ¿Por qué? Bueno, vos sabés que se han producido cambios muy importantes en todo el sistema de comercialización también, no solo en la Argentina, mundial, y con las reglas nuevas de juego en la economía nacional, han cambiado muchas cosas que en cierto sentido generan mucho ruido y bueno, problemas de comercialización y todo lo demás. Ahora, en medio de todo esto, Eduardo, la palabra con mayúscula, negrita, imprenta, corrupción, dice presente. Y sí, es algo que, si esto se trata de una opereta que se ha instalado, creo que el gobierno va a sufrir las consecuencias de esto, porque no nos olvidemos... Hablas del tema audios. De los temas audios. Okay. Porque no nos olvidemos que también en algún momento acá en la ciudad de Buenos Aires, para jefe de gobierno, cuando se presentaba Olivera, le hicieron una opereta, una jugada sucia a la oposición, que casualmente nada más y nada menos que el peronismo, y le costó la posibilidad de ser elegido, se tuvo que ir, etcétera. Ahora, tiene que dilucidarse este tema porque está de alguna forma toda la gente atrás, quiere saber qué pasó. Que puede pegar, más allá de... A ver, la justicia tiene que ser justicia, y son culpables, y son inocentes, se sabrá. Obviamente. Ahora, en el mientras tanto, te embarraron la cancha, y la lectura puede ser, viste, estos son los mismos de siempre, vienen a embarrar la cancha a favor del gobierno. O pueden decir, son más de lo mismo, en contra del gobierno. Entonces, o pueden decir, por primera vez se está espiando el gobierno. También, por los audios dentro de Casa Rosada. Claro, hay víctimas ahí, ¿no? Me voy a ir al encuentro de José Manuel Fernández, es periodista en Radio Universidad 89.1, allí en La Matanza. Hola, José Manuel, buenas tardes. Hola, Edu, querido, ¿cómo andás? Bien, muy bien, gracias. Gracias por atendernos y contame un poquito la elección allí en el partido de La Matanza. Bueno, raro, porque yo fui a votar temprano, yo estoy en la zona de Ramos Mejía y hasta que fui yo, 11:30 de la mañana, había nada más que un 15% de votos emitidos en mi mesa. Y después a la tarde como que fue creciendo todo y llegó hasta hace un ratito, me decían que votó más de la mitad, así que se supone que va a haber un 60% aproximadamente de participación. Con el panorama que teníamos me parece que es bastante elegante, digamos, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando no solo San Justo, cabeza de partido, Ramos Mejía, sino, ahí tenemos más de 2 millones de votantes. Claro, tenés más de 2 millones de votantes, siempre se habla de la quinta provincia y demás, y forma parte de la famosa tercera sección electoral, ¿no? Con todo lo que esto implica. Ya no la más populosa por una cuestión de crecimiento de la primera, pero se sabe que gran parte de la elección, por lo menos para el peronismo, gran parte de la elección, si quiere ganarla, sacarla adelante, tiene que sacar una buena diferencia acá en La Matanza. Digamos, de eso se habló durante toda la semana, durante todo el mes, te diría, o desde que se dictaron, o en realidad desde que se planificaron las elecciones para esta fecha. Pero bueno, hay como mucha expectativa y también mucha candidatura de gente que después no creo que asuma, porque no creo ni que Verónica Magario, si gana la elección, deje de ser vicegobernadora para ser primera concejal, ni que el intendente Fernando Espinosa, primera diputada, ni que el intendente Fernando Espinosa haga lo propio para ser primer concejal. Bueno, ahí tendrán que dar respuesta a aquel que los votó, ¿no? Es decir, bueno, te voté para, y en definitiva, todo en calma, ¿no? En paz.
Dato bien importante. Sí. Lo que sí me llamó la atención que había como en las escuelas, fui a 3 escuelas, cuestiones familiares, y se entró y salió rápidamente. La verdad que no tardó demasiado. Sí había, por ejemplo, algunas mesas, eso es importante. Por ejemplo, había una fiscal de mesa de La Libertad Avanza que había llegado a las 3 de la tarde. O sea, hasta ese momento no había fiscal. Claro. Me contaban que hay varias mesas o gente que por ahí tienen un solo fiscal en toda la escuela y van de mesa en mesa, de a ratitos, pero ese fue un problema porque además hay sobres que, por ejemplo, si no hay fiscal en la mesa temprano, ¿viste cuando vas a votar que hay sobres que ya se firman de antemano, vos llegás y ya tenés el sobre firmado? Bueno, van a aparecer sobres con 2 firmas nada más. Claro. Porque los que votaron temprano y no había fiscal en la mesa no van a tener la firma de este. Bueno, eso pasó en muchas mesas que no había fiscales y ese es todo un problema. El peronismo siempre fiscales tiene. El tema es el resto, que siempre algo falta. Gracias, José, te mando un fuerte abrazo. Déjame agregar, el PRO también tenía fiscales. Bueno. Y acá estamos hablando de algo distinto. Okay. Acá estamos hablando de un partido relativamente nuevo que no tiene tanta territorialidad y le costó conseguir fiscales. Acordate que una de las últimas reuniones, justamente después del escándalo del que estaban hablando ustedes, fue Karina Milei acá en La Matanza pidiendo gente para ser fiscal. Bueno, evidentemente no consiguió tanta y ese va a ser un problema también. Ese va a ser todo un tema. Te mando un fuerte abrazo y gracias. Cuídate, un abrazo. Gracias. José Manuel Fernández, Radio Universidad 89.1 del partido de La Matanza. Ahora nos vamos a Bragado. Allí Nicolás Lanzolote es periodista de Radio Continental Bragado. Hola Nicolás, buenas tardes. Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un gusto. Contame, Bragado, ya quedan minutos nada más para terminar esta elección. Muy poquito tiempo y bueno, te digo que la gente se volcó porque la verdad que tenemos un día espectacular a las plazas, a los espacios verdes, a los comercios. Hay mucha actividad fuera de las escuelas porque tempranito en las escuelas la gente empezó a acercarse, a emitir su voto. Y estamos hablando aproximadamente por las mesas en las que nosotros hemos estado consultando, de entre un 60 y un 65% de las personas que estaban empadronadas han ejercido su voto. Así que ha recurrido todo con relativa tranquilidad. La verdad que en lo que respecta a seguridad no se ha detectado ningún incidente en ninguna de las 27 establecimientos que tenemos aquí habilitados para votar, tanto en la ciudad cabecera como en las localidades rurales del partido, que no son pocas, dicho sea de paso. Y la verdad que, bueno, hasta el momento todo con normalidad. Sí, algo para destacar tiene que ver con el inconveniente de las autoridades de mesa que han faltado en algunos establecimientos educativos, que es algo que por lo Mira, algo similar a lo que ocurrió en La Matanza también, que recién me contaba José Manuel. Es algo que lo estaba escuchando justamente y coincido. Lamentablemente, no sé si por falta de compromiso, vaya uno a saber el motivo, esto ha generado algunos inconvenientes en que empiece el proceso electivo en algunas mesas concretamente, ¿no? Más allá de eso fueron los menos. Bueno. La gran mayoría de los casos, todo con tranquilidad, ninguna situación particular, insisto, ni siquiera del ámbito de la seguridad. Viste que a veces habitualmente alguna persona que no debería se acerca a votar y bueno, aprovecha la policía obviamente y hace lo suyo. Que una persona que tenga un pedido de captura, vaya uno a saber, ¿no? Pero en esta oportunidad no. Todo con normalidad y eso es lo importante. Nicolás, te mando un fuerte abrazo y gracias por el tiempo. Por favor, otro abrazo grande. Gracias. Nicolás Lanzolote, periodista de Radio Continental en la localidad bonaerense de Bragado. Bueno, Gastón, fíjate vos, se nacionalizó esta elección. Se nacionalizó la elección. Ahí podemos decir que hubo cierto éxito del gobierno nacional de plantear la elección, que se debata prácticamente un plebiscito sobre el gobierno. Venía sobre patines hasta hacía unos 2 meses y innegablemente los últimos 2 meses al gobierno le entraron varias balas. Es lo que hace a cuestiones políticas. Ahora bien, en lo que es puramente electoral es un misterio que se va a revelar hoy. ¿Cuánto es lo que entró? ¿Qué pasa con el votante de La Libertad Avanza? Hay un votante y un núcleo duro y el voto blando. ¿De cuánto es? ¿De qué porcentaje es? Y ese voto blando, hipotéticamente, si el gobierno resulta averiado, ¿a dónde va ese voto? Claro. Es un voto que le viene muy bien la baja de inflación, es un voto que le viene muy bien que los precios no se muevan, que haya cierta estabilidad, y es un voto que le costaría entrar en otro espacio. Así que está por verse. Está por verse, exacto, porque eso de que cuesta, a pesar de todo, acá lo importante, Eduardo, es decir, bueno, fui a votar.
¿Por quiénes? Bueno, los que estaban, algunos los conocerán más que a otros, pero hay una gran cantidad de candidatos ahí en la lista que no se conocían. Pero exactamente, y precisamente creo que el votar no solo es un deber cívico, sino que es una obligación moral, creo, porque después, si nosotros no contribuimos a elegir a los representantes, no podemos quejarnos. Y hay un detalle, que hay que decirlo con todas las letras también. Creo que en esta elección, si no existen muchas cantidad de votantes, el peronismo va a tener más éxito. ¿Por qué? Porque están jugando a que la gente no vaya a votar los que van a votar a la oposición de la provincia. Coincidimos que mucha gente, a mí por lo menos, dice, yo no voto, no voy a votar. Y vos decías, bueno, pero anda, no tengo ganas, no quiero votar. Eso parecía al principio, ¿no? No sé qué fue lo que terminó pasando. Que durante el día decís vos... Me parece, y otra de las cosas que en una elección tan pareja, todavía faltan 10 minutos. Bueno, todos los minutos cuentan y son muy importantes. Cuando la elección es muy pareja, es como también cuenta en el momento que vas a contarlo. Si no tenés fiscales, ahí te quiero ver. Es que precisamente el peronismo tiene disciplinada a la gente. Lo tiene completamente disciplinada, los llevan a votar, los compran, pero le hacen un clientelismo absoluto. Entonces esa gente es prácticamente la que lo mantiene, y hay un porcentaje que es de fierro, y así sean todos ladrones o corruptos o se pruebe lo que sea, lo siguen votando. Y se produce una cosa muy singular, que precisamente en los lugares más pobres, en los lugares donde no tienen cloacas, no tienen asfalto, y que dirían, bueno, si nosotros hace 30, 40 años que estamos gobernados por el peronismo, vamos a cambiar. No, lo siguen votando. Entonces parece que el tema de la educación, que siempre se la ha despriorizado, etcétera, contribuye también a que esto pase. Para ser justos, Jorge, yo no sé ustedes, pero no se conoce al concejal del barrio. Vos, ¿viste? Yo hablo por provincia de Buenos Aires. ¿Quién es el fiscal del barrio? El concejal del barrio. No sé. ¿Y quién me va a representar? No sé, porque nunca aparecen, los tipos no están. Y ahora te hablo de otro partido. Olvídate el peronismo. Me aparezcan otro. A ver, ¿quién vino? ¿Quién me vino acá a decir, bueno, mirá, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello? Si se eligieron 15 días antes. Aparecieron 15 días. ¿Cómo yo puedo poner confianza solo porque los lidera el presidente o algún otro referente, Jorge? No es tan simple. No. No es tan simple, ¿me entendés? O sea, yo escucho cuando visito empresas y dicen, no, mirá, la verdad que acá la situación, lo que me pasa, porque acá los municipios se están jugando mucho. Cada intendente se está jugando... Eso que vos decís es muy válido para la primera y tercera, que son las más... Total. Yo voto en San Miguel del Monte, quinta sección electoral, y aparte distrito chico. Y ahí te diría que el concejal está más cercano, ahí sabés quién es. Podés cortar boleta, hubo corte de boleta, hubo mucha Buenísimo. gente, porque sabés que este concejal de este partido no me gusta a nivel nacional, y hay ese armado, eso lo ves. Lo ves porque en esos lugares los distritos son más chicos. Lo mismo pasa en las demás secciones, en la cuarta, en la sexta, en la séptima, son secciones rurales. Donde corre mucho el dueño de tal fábrica o del campo, es el que va y... La cooperativa, ¿no? La cooperativa, exactamente. Primera y tercera son populosas, es la prolongación de la ciudad de Buenos Aires. Son muy anónimas. Entonces ahí me pusiste un concejal que ni lo conozco, porque fíjate lo que es la tercera sección. La Matanza sola ya es una provincia grande. Solo la Matanza. ¿No sabés quién es eso? ¿No sabés quién es eso? Puedes decir dónde queda Virrey del Pino, andás a ver si sabe dónde queda Virrey del Pino, un votante de otro distrito. Bueno, poner el votante, sección. No tiene por qué saberlo, pero sí lo tiene que saber el que se presenta como candidato, que vos no tenés ni idea. Vos sabés que Acevedo, todos hablan, dicen el lunes, ¿qué va a pasar el lunes a partir del resultado? ¿Qué se espera del empresariado para el lunes? Los mercados, dólar, las tasas, eso no va a cambiar nada. No, yo creo que la incertidumbre todavía sigue, ¿no? Yo creo que es el peor mal que tenemos hoy, la incertidumbre. Si bien hay cuestiones que
que han mejorado la economía, como es la baja inflación, que es un impuesto oculto terrible. Hay que reconocerlo totalmente. Hay cuestiones que tienen que ver con los costos de las empresas, los impuestos todavía elevados, que no se han ajustado. O sea, acá es donde se nacionalizó la elección, ¿ves? Porque estos son temas nacionales. Obviamente. Totalmente. Obviamente. Pero vos fíjate que hay una circunstancia que muestra cómo es la situación, que es cómo se vota. ¿Por qué? Porque todos tendemos a tener una mejor calidad de voto. Por ejemplo, a nivel nacional ahora se encontró la boleta única para evitar el fraude. Y sin embargo, donde impera, en este caso, el peronismo desde tantos años, no se quiere eso, porque todo lo que pueda, porque esto hay que decirlo también, todo lo que pueda contribuir a ganar, sea con fraude, sea por donde sea, nosotros lo hacemos. Todo vale. Y estas costumbres son las que hay que erradicar de una vez y para siempre. Para octubre cambió eso. Por suerte. Octubre tenés la boleta única. Sí, chau, octubre cambió totalmente, ¿no? Totalmente. O sea que ese es un dato. 6 minutos quedan, 6 minutos para el cierre de este comicio provincial. Esta es una elección que se toma como anticipo, por eso algunos hablan de que este es el techo para algunos, el piso de otros, en fin. Exacto. La de octubre es otra elección. Acá son 8 elecciones distintas por el viejo método, donde la identidad provincial, es muy diferente. Una sección rural, la quinta sección que tiene una parte rural y una parte que es la costa, que es muy importante, la ciudad de Mar del Plata. Sí, toda la costa, todo Pinamar. Ahí Mar del Plata te decide prácticamente la sección. La sección es Mar del Plata prácticamente. Los de Monte somos menos, pero menos. Hablando de la costa, y ya voy al deporte, Leo, ya voy al deporte. Hablando de la costa, quien vota, ponele Pinamar, Gesell, etcétera, no es el que tiene las casas allá. O sea, esta la tenés acá, te votan allá y después bancatelá. O sea, ese es un dato que siempre por eso en algún momento de la historia reciente te llenaron de gente en el Gran Mar del Plata, Gran Pinamar y qué sé yo, porque son los votantes que vienen. Ahora, el tipo que tiene la casa de Carilopi, el que vive en Buenos Aires, ese no definió nada. O sea, y acá sí se pone en juego eso. Acá es clarísimo, esto se pone súper en juego. Pero vamos a que escuchar y mucho. Siempre hay que escuchar y mucho al ciudadano, al común. El otro día cuando se hablaba de Moreno, no, porque Moreno, hay barro, sí, querido, sí, hay barro, no hay agua, no tenés cloaca, pero no es solo Moreno. Miren todo el conurbano bonaerense, miren distintas zonas de la provincia. Eso es lo que falta en la política argentina, ir casa por casa, pero no tocar timbre con 20 cámaras y mis amigos, saludo a todos, mirá, vine a tocar el timbre. No, van tranquilitos, esperan el colectivo a la madrugada, a ver qué tal, a ver qué se siente, cómo se ve, tenés cuidado porque te afanan, y llamar a la policía y no está, y si te robaron, andá, hacé la denuncia, te dice, no, pero no tengo patrullero. Esa es la realidad que la gente necesita. Por eso hoy, los intendentes, Consejo Deliberante, por supuesto la Cámara Alta y Cámara Baja, hablando de la provincia, todo es importante, pero el más importante es el que hoy le dice, andá a votar, tuvieron que, viste, andá a votar, y tipo, muchos no querían, porque están calientes, porque están enojados. Me voy a Tandil, allí está Daniel Rebol, periodista. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas tardes. Hola, Eduardo. Buenas tardes. Reencontrarme con Continental después de tantos años en esa casa. Gracias por atendernos, Daniel. Un gusto para nosotros también. Contame esta elección allí en Tandil, en esta jornada tan particular. Tandil siempre estuvo por encima de la media de participación electoral, siempre rondó en el 75%, y ahora, cerrando los comicios, en estos momentos, estimamos entre un 60 y 65%, o sea que también acompaña esa caída de 10 puntos porcentuales aproximadamente que se estimaba para toda la provincia de Buenos Aires. Sí. Y acá la elección, quinta sección electoral, es muy reñida en el tema de concejales, Eduardo, porque, aquí gobierna Lunghi como intendente hace 22 años, es del radicalismo puro, hay otra facción radical que va por otra vertiente, que estaría tratando de meterse en el cuarto lugar, o sea, perforar el piso del 10%, porque acá son 10 las bancas que se renuevan hoy, y esto implicaría
romper con lo que sería una especie de hegemonía de 3/3. O sea, acá lo que se calcula es que hay una elección muy pareja, con un empate casi técnico podría ser, entre el lunguismo, Fuerza Patria y La Libertad Avanza, pero que acá tiene un componente comunal, porque es Acción Tandilense, el espacio... Bueno, es muy bueno eso que ocurre entonces, Daniel, es muy bueno. Sí, si los resultados se dan más o menos como estimamos, el lunguismo conservaría sus bancas en juego y podría llegar a ganar una. El peronismo de Fuerza Patria mantendría las 3 bancas que pone en juego, y La Libertad Avanza podría ser el gran ganador, Acción Tandilense, porque tiene 2, no las pone en juego porque las logró hace 2 años, y podría sumar 2 o 3 concejales más, ¿no? Así que se pondría bastante interesante el Consejo Deliberante. Me parece bien, estamos recorriendo cada una de las ciudades, por lo menos todas las que podamos, para entender lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Daniel, te mando un abrazo y gracias por el tiempo. A tu disposición, Eduardo, un abrazo. Gracias. Daniel Rebol, periodista en Tandil. Y ahora nos vamos a Tres Arroyos. Allí está Luis Ferrín, periodista de Radio Continental Tres Arroyos. Buenas tardes, Luis. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Bueno, un saludo y el gusto, por supuesto, de esta comunicación en este día tan especial para los bonaerenses. Contame cómo fue la cosa allí en Tres Arroyos. Bueno, principalmente podemos decir que fue una elección normal, no sucedió nada extraño, salvo lo que pasaba hoy muy temprano con la ausencia de autoridades de mesa. Hubo que, en algunos casos, bueno, eso que siempre decimos, ¿no? El que va en primer turno, primer horario, a veces corre riesgo. Bueno, hoy en varias mesas hubo que hacer actas y obviamente cambiar autoridades porque los nombrados no se hicieron presentes en alguna de las mesas. En lo que tiene que ver con toda la jornada, ahora que está cerrando y ha cerrado hace un par de minutos, más o menos en Tres Arroyos se estima que vamos a andar en el orden del 60% de todo el padrón electoral presente en el día de hoy con su voto, algo que significa también una caída respecto de la elección de hace un par de años. Y bueno, evidentemente la gente temprano no concurrió. A partir de las 11 de la mañana empezó a haber más movimiento y se cortó alrededor de las 2, las 3 de la tarde, donde, como este último rato, bueno, con muy poco movimiento, se estaba terminando el... Bueno, pero ahí dijiste 2 o 3 temas bien por un lado, la gente se volcó a votar, punto 1. Por otro lado, en paz, y a partir de ahora ver cuál es finalmente el resultado en una elección con varias lecturas, vos entenderás, y lo vamos a ir llevando adelante aquí en nuestro programa. Gracias, Luis, te mando un abrazo, gracias. Abrazo para ustedes. Gracias. Luis Ferrín, periodista de Radio Continental Tres Arroyos. Tiene varias lecturas esta elección, Eduardo. Mira, Eduardo. Realmente esta elección puede dar que perdiendo puede salir ganando La Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque La Libertad Avanza, como decía, no está arriesgando bancas. Y si la diferencia, en el caso de que gane Fuerza Patria, no es grande, prácticamente en un reducto como es absolutamente peronista, como es el Gran Buenos Aires, donde siempre el peronismo ha arrasado. Si no hay una diferencia muy grande a favor de Fuerza Patria, yo creo que podría decirse que La Libertad Avanza prácticamente es ganador. E inclusive, también hay referencias de que los inversores extranjeros, si la diferencia es menor a 5%, se considerarían satisfechos con este resultado. Esa es una lectura. ¿Otra? Bueno, otra es ver sección por sección. Son realmente muy diferentes las secciones electorales. Se dice habitualmente que la primera sección electoral, que hoy es la más populosa, pasó a la tercera. El resultado de la primera es el que finalmente se da en la provincia en general, el número final. Es de esperar que la tercera la gane Fuerza Patria, que las secciones interiores, del interior de la provincia, las gane La Libertad Avanza, y habrá una pelea ahí por la primera, porque en un momento parecía que la primera sección, la más populosa, insisto, la ganaba La Libertad Avanza, y al final empezaron a entrarle algunas balas y eso se puso en duda. Bueno, ahí yo creo que esa es la principal anécdota que se va a despejar, y a partir de ahí se hará una gran lectura de la elección.
Por supuesto que los titulares de los diarios van a buscar el número final, el número total global de la provincia. Yo, o a muchos, les parece que eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que decía Eduardo sobre las bancas, que es lo que está poniendo en juego, ¿no? Bueno, en minutito vamos a tener desde el centro de cómputo los números, números en relación al porcentaje que fue a votar, tranquilo. Pero todo el mundo te manda, che, a ver, está hablando pareja de ahí en la... Vamos al móvil, sede de la Libertad Avanza, a ver qué dice. Por haber, pusimos hoy para cuidar el voto de bonaerense 45.717 fiscales, con lo cual, digo, la Libertad avanza en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto sabemos que todavía hay algunos lugares de votación que, si bien cerraron las puertas, todavía están ejerciendo su derecho, así que vamos a esperar un poquito los primeros cómputos como para saber hacia dónde se ha decidido la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires, pero la verdad que estamos orgullosos por el trabajo. Bueno, ahí está entonces, Sebastián Pareja hablando en relación a la expectativa, obviamente en este caso, de la Libertad Avanza. Reitero, en minutitos desde el centro de cómputos vamos a tener los números en cuanto a la cantidad de gente que fue a votar en toda la provincia de Buenos Aires. Muchos, a ver, ustedes, ¿vos dónde votaste? Provincia. San Miguel del Monte. ¿Vos? No, vos no acá tenés casa afuera, pero tenés acá. ¿Vos, Jorgito? No, tampoco acá. Bueno, mi mujer provincia, yo voto acá en la ciudad, pero fuimos y la verdad fue rápido, ordenado, tenía todo, o sea que sin ningún tipo de inconveniente. ¿Vos, Leo, qué pasó? Yo voté en Bellavista, me cambiaron de escuela y tardé 25 minutos, media hora. Está bien, pero fuiste, cambiaron, no tenían la información previa del cambio. No, yo votaba siempre en establecimientos que están a 1 cuadra, 2 cuadras de mi casa. Me mandaron. Pero no averiguaste antes de ver si habían cambiado. Sí, ya tenía. Pero digo, bueno, me extrañó porque en todos los actos eleccionarios voto en colegios que están a 1 cuadra, 2 cuadras. Ahora fui a 25 cuadras más o menos y tardé media hora. Está bien. Media horita, digamos, pero insisto, es una elección provincia, estamos hablando de los concejales, estamos hablando de todo, ¿no? ¿Vos tenés empresas en el interior, en la provincia? Sí. ¿Y qué comentarios les hacían en relación a esto? Hablando de provincia de Buenos Aires, ¿no? Hablando de provincia de Buenos Aires, yo realmente te digo, el empresario por lo general no toma una posición política porque el empresario es el que tiene que... Sí, es de Boca y de River, de Ford y de Chevrolet. Claro. O de Racing, digamos. O de Racing, digamos, no lo dejen afuera. Está bien. Pero es así. Tres de Racing. Lamentablemente tenemos que lidiar con todos los gobiernos. Sí. Está bien. Ahora, a mí me gustaría preguntar qué es lo que vota la gente en esta elección, porque no es solo a quién vota, qué es lo que vota como proyecto de país, ¿no? Sí, claro. Porque creo que lo que está en juego fundamentalmente es el proyecto de país que vamos a tener y hacia dónde vamos a ir. Sí. Y a partir de porque este gobierno... Bueno, ves, por eso, desde el gobierno y desde la oposición se toma en cuenta, es decir, a ver qué va a ocurrir en esta elección en la provincia. Claro. Porque si tengo a mucha gente enojada, reacciono. Si tengo a mucha gente a favor, reacciono. Y si tengo gente también tengo que reaccionar, Jorge. Totalmente. ¿Entendés? Sí, o sea, va por ahí. Me voy a Mar del Plata, allí General Pueyrredón, atención porque es bien importante este distrito. Entre otras cosas, ahí tenés a uno de los candidatos que, yo no sé de Montenegro, si va, ya estamos fuera de veda, ¿no? Ya podemos hablar todo así. Claro, algunos dicen, ¿irá al Ejecutivo? ¿Irá al Nacional? Va a ser efectivamente, él dice que va a senador y punto, y va a quedar el primer concejal como intendente, porque va a dejar de serlo. Alberto Spugnardi es periodista allí en Mar del Plata y está en línea. ¿Cómo te va, Alberto? Buenas tardes. Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué decís? Un saludo para vos. Todo muy bien, Eduardo, bárbaro. Ya cerrando los comienzos del Mar del Plata, sí. Bueno, y como decías vos, acá en Mar del Plata la duda es eso, ¿no? Pero bueno, veremos. Se habla muy fuertemente de que Guillermo Montenegro ocuparía un cargo en el Ejecutivo. Y lo que sí, como decís vos, a partir del 11 de diciembre tendremos a Agustín Neme como intendente en Mar del Plata. Contame, a ver, coincidimos que en esa sección es bien importante General Pueyrredón,
Es muy importante. Es muy importante. 535.000 votantes habilitados. Sí. Te puedo decir que aproximadamente entre el 50 y 60, se habla, entre el 50 y 60% del padrón, habitualmente y tradicionalmente siempre fue 70 en Mar del Plata, así que no estamos en una gran caída, Eduardo, en estos momentos, pero bueno, veremos los cómputos finales. Se desarrolló todo con normalidad la jornada de hoy. El único caso anecdótico es que en la escuela Leluar, la de Güemes y Avellaneda, había un señor esperando a votar a las 8:10 de la mañana. No se había presentado el presidente de mesa, entonces va el policía y le dice: señor, por ley tal, usted debe ocupar el cargo de presidente de mesa. El señor sale corriendo, agarra su vehículo y se... Yo no quiero, digo. Claro. Sí. Pero viste que eso es, a ver, es un denominador común. Todo dice, no voy temprano a ver si me... O sea, nadie quiere quedarse como presidente de mesa. O como nadie. Eso es una falta de conciencia cívica. Acá está, el doctor, que vos fuiste en alguna oportunidad estuve fiscal como presidente de mesa y fui fiscal, y me tocó ser fiscal en La Matanza, porque nos anotamos cuando el PRO tenía que disputar sus bancas en La Matanza, nos anotamos mucha gente para fiscalizar en la provincia, sabiendo que era donde más se nos necesitaba. Me acuerdo Cristiano Ratazzi fue también. Exactamente. Bueno, contame, Alberto, en Mar del Plata tenemos un porcentaje muy alto de adultos mayores. ¿Mucho adulto mayor fue a votar, aparte de este que salió corriendo? Sí, se llenaron las redes sociales de eso, Eduardo, de gente mayor, incluso la mamá de Marta Bachán, persona que vos conocés, 95 años, fue a votar. Bueno, se llenaron las redes sociales de los adultos mayores que fueron a votar en gran participación. Por eso te digo, Eduardo, no hay una baja importante en cuanto a la cantidad de gente que fue a votar este año. Bueno, un buen dato. ¿Y acompañó la jornada, el día, el clima? Sí, entre 10 y 12 grados, solcito. Mirá. Ahora bajó bastante la temperatura cuando desciende el sol, pero bueno, sí, la jornada acompañó a pleno sol, Eduardo, sin ningún inconveniente. ¿Qué radio estás trabajando allí, Alberto, Mar del Plata? La tradicional LU6 Radio Atlántica de Mar del Plata, que el 1 de septiembre cumplimos 99 años. Bueno, haceme acordar, así hacemos un duplex, si querés, en esa fecha. Dale, perfecto. Te mando un abrazo y gracias, como siempre, gracias. El abrazo a mí, Eduardo, hasta luego. Alberto Spugnardi, de Radio Atlántica, Mar del Plata, desde, la provincia tiene eso, como bien decís vos, Gastón, cada región tiene su particularidad. Claro, la costa atlántica que domina Mar del Plata es una cosa, el conurbano oeste es una cosa muy diferente, el conurbano norte es diferente. Y dentro del conurbano norte, ahí hay mucha diferencia a veces entre distritos, ¿no? Está el distrito de San Isidro, el distrito de Vicente López, y también está San Martín, que es un distrito más industrial, y hay otros distritos que son más industriales, donde el conurbano más profundo se hace notar. Por eso, cada elección tiene su identidad. Sí. Esto faltaron fiscales de muchas mesas. Vos decís, tenés un compromiso, pero vamos a ser sinceros, la gente no le gusta. No, la gente dice, no, porque andás a ver, por ahí, viste, hay otro fiscal que me complica la vida, que es cierto, a veces si no te pones en orden, sabés cómo termina la cosa. Y tampoco los políticos dan satisfacciones como para que realmente la gente se sienta inspirada para ir, ¿no? Ahí está el problema. O sea, vos tenés los candidatos, 2 funcionarios, estoy hablando nación, provincias y municipios, y después pretenden el compromiso de la gente. La gente dice, bueno, ¿por qué? Y por esto, y por esto, Jorge. ¿Me entendés? La gente no dice. A mí me usa siempre de chivo expiatorio, en definitiva, ¿o no? Sí, es así. ¿Viste? ¿Vos fuiste fiscal alguna vez? Fui presidente de mesa, fui autoridad de mesa y fui fiscal. ¿Y qué tal la experiencia? No, buena. Yo siempre tuve una mesa bastante homogénea. Está bien. Hoy es un día clave. A partir de mañana y ya desde hace algunas semanas, la preocupación del argentino es decir, todo bien, bajó la inflación, sí, muy bien, ¿qué está pasando con la tasa de interés que está tan elevada? Eso me complica. Y te responden, esperemos a la elección de octubre. Y algunos tal vez pueden esperar o manejan el dinero de alguna manera, y otros te dicen, yo tengo un pequeño negocio o una empresa de servicios, y honestamente no puedo utilizar el descubierto en cuenta corriente. No puedo financiar el producto que vendo porque la gente no usa la tarjeta, porque si no la puede pagar, el mínimo es imposible. Entonces hay un signo de interrogación importante en el mientras tanto. Y cuando te dicen, atención, porque lo que está ya va a hablar el ministro de Gobierno de la provincia, desde el centro de cómputo,
lo que está pasando en Provincia de Buenos Aires puede ser un dato de atención por varios motivos, recién lo comentábamos, hasta octubre. Y a partir de octubre, obviamente, ahí va a ser mucho más fuerte, porque tenemos que en cada rincón de la Argentina, etcétera. Pero el bolsillo manda, Gastón. Sí, sí. Mañana va a ser un día muy interesante. Lo que vos decís de la tasa de interés y la carrera muy clásica, tasa de interés y dólar. Este gobierno decidió que lo que va a mantener congelada es la base monetaria. Eso no lo va a soltar. Exacto. Y cuando desarmó las LEFIA, desarmó cualquier otro título, si hay muchos pesos dando vuelta, te lo va a subir el encaje. Y los que sufren son los bancos. Te digo, como una cuestión teórica, en teoría, podría venir un funcionario y decir, el valor del dólar lo hago caer al subsuelo. Sí. Y los encajes bancarios te los pongo en el 100. No circula un peso, 100%. Aguardamos un segundito. A partir de ahí discutamos. Vamos, Carlos Bianco, a ver, ministro de Gobierno, y es quien te va acercando estos resultados. Van a estar cuando esté contabilizado el 30% de los votos, o sea que por ahora tenemos la cantidad de ciudadanos que se acercaron. A las 21 aproximadamente van a estar recién los resultados. ¿Hay expectativa? Obviamente que hay expectativa. Hay mucha gente que dirá, bueno, a mí mucho no me interesa. Pero nos tiene que interesar, porque si después no te quejes y no te quejas, Eduardo. Tal cual. Creo que no se ha interpretado. Perdón, el bien. tema de los no fiscales es parte de este juego. Por supuesto. Porque si no tenés quien te cuide los votos, después no te quejes que te los roban. No está bien que roben, no estoy diciendo, está bien que te los roben, pero tenés que cuidar. Pero por supuesto, y el ir a votar, pero es una obligación que tenemos todos nosotros, no es una cosa facultativa, por lo menos en este país no lo es. Si lo fuera, bueno, estamos ante otra situación, donde tenemos que disciplinadamente una fuerza política como es el peronismo, capta a su gente, la lleva a votar de la forma que sea, etcétera. Si nosotros dejamos que eso, entonces, que es una minoría, pase a ser una mayoría, y bueno, entonces después vamos a tener Te diría más, que queremos. Hasta los ajenos los imitan. Exactamente. Al peronismo, ¿o no? Exacto. Sí, a ver, cada uno su corazoncito donde quiera, pero los terminan imitando. Terminan haciendo un máster en política en 10 minutos. Qué rápido que aprenden, ¿no? Y sí, ¿entendés? No digo que esté bien, pero bueno, pero es lo que se está viendo. Claro, el origen de muchos explica las cuestiones, ¿no? Exacto, sí, también. Porque no olvidemos que hay fuerzas nuevas que cuando nacen se nutren de otras fuerzas que existían, sobre todo en este caso tan particular. El armado, no olvidemos cómo se armó la fuerza que nos gobierna. La fuerza que nos gobierna fue un armado particular para ir en contra de otra fuerza que en ese momento tenía. Y esa fuerza se quedó dormida y además el que la armó se le fue la mano y terminó perdiendo la elección. Bueno, pero perdón, fíjate, el PRO. Bueno, quedó totalmente, ahí tenés el referente, Santilli, Ritondo, de acuerdo. Bueno, y hay una cosa que me parece importante o interesante, digamos, que es que el sistema del PRO, el sistema democrático que tuvo, etcétera, donde todos estuvimos de acuerdo en que había otro tipo de política en el país, sin embargo, fracasamos todos. Entonces, si esta gente quiere usar los métodos del peronismo para sacarle votos, a lo mejor quizás ese sea el camino, ¿no? O sea, pero pará, si yo tengo mis métodos pensar. Y vos vas a usar los míos para sacarme a mí, yo como tengo mis métodos, también sé cómo defenderme. Bueno, mejor que nadie. Hay un tema ético también ahí. Claro. Si una nueva fuerza que aparece quiere discutir desde otro plano ético, debería mostrar otras cartas. Yo no discuto, lo que tomo de Eduardo y me parece interesante, que es para pelear contra el statu quo, contra el orden existente, no se puede hacer solamente con buenos modales. Hay que hacer hay que ponerse firme, hay que hacerlo de otra forma también. Solamente buenos modales, y sobre todo me refiero a buenos modales, a ser políticamente correcto. Si sos políticamente correcto, te pasa que terminás financiando los movimientos sociales, que son los que te van contra tuyo, que te cortan la calle y lo financiaste vos. Bueno, un montón de errores, claro, que pagó... le ocurrió a Macri. Pagó el gobierno anterior. Por eso, buenos modales solamente, te diría que hay que verlo eso. Hay que tener hay que plantarse éticamente seguro, pero hay que hacerlo con mucha más firmeza, y esa fue la sorpresa que dio este gobierno en el poder, que obviamente se pasó de rosca, se sobregiró, podemos decir muchas cosas, pero
se plantó frente a una fuerza muy difícil, frente al status quo, lo que se llama la casta, ¿no? Y hay que ver ahora qué pasa con el kirchnerismo. Porque, viste, dentro del peronismo tenés kirchnerismo, hay distintas fuerzas dentro de la misma fuerza que dicen, nos juntamos todos o desaparecemos y nacemos con... Vos fijate, hoy lo escuchaba Massa hoy en la mañana, o al mediodía, decía, bueno, no, estoy recomponiendo a todos. Esta batalla es crucial para el kirchnerismo, porque el kirchnerismo casi se redujo a una fuerza de la provincia de Buenos Aires y de algunas secciones de la provincia de Buenos Aires. Si vas al interior del país te va a ser difícil encontrarlo, por lo menos en la dimensión que supo tener. Sí. Ya no es la fuerza que tenía, que era una fuerza nacional. Hoy hay un repliegue tan grande donde básicamente están afincados, sobre todo la tercera sección electoral, ahí está fuerte el kirchnerismo, y en alguna otra sección, la primera también, son muy fuertes. Sí. Así que esta elección es crucial para la supervivencia del kirchnerismo. Quiero hablar un poquito de economía, Jorge, y real. ¿Qué está pasando con el consumo? Bueno, el consumo, ¿bajó o no bajó la gente? Porque detrás viene el comercio, detrás viene la industria. Sí, acá se da un tema raro. Yo siempre digo, la economía está rara hoy en día, ¿no? Vos fíjate que salió mucha gente de la pobreza, medida en dólares, pero la canasta de vida medida en dólares es también mucho más alta. Entonces es como que la gente no siente ese aumento, porque o sea, el poder adquisitivo no cierra. No cierra. Por eso vos llegás al 20 del mes y se para el consumo. Y mucha gente se endeudó para comprar comida. Bueno, eso lo dijo Oliveto el otro día, ¿no? En un informe. Pero esto, ¿y ustedes en las compañías, eso lo ven? Y se ve porque hay yo te conté hace poco que la venta de productos bajó en general en la industria entre un 30 y un 40%. Y eso solo por un tema de consumo, realidad. No porque ingresa producto de afuera. Y también porque ingresan productos de afuera. Y también porque hay una competencia totalmente desleal. Vos fíjate que China, hoy la gente más o menos con poder adquisitivo compra en páginas del exterior. Sí. Ropa, zapatillas, electrónica, todo lo que se te ocurra. Con precios irrisorios. Entonces, si China subvenciona las exportaciones y entra esa mercadería prácticamente sin impuestos, y después el que fabrica acá tiene que pagar todos los impuestos, no cierra nada. Sí. Es un momento que esa empresa se va a fundir. Y no es la primera vez que pasa en Argentina, ya pasó. ¿Y entonces? Entonces creo que hay que mirar esos temas. No podemos decir abrimos la puerta y que entre todo. Porque hoy tenés un modelo económico totalmente distinto, donde decís tengo que comprar bien, tengo que vender mejor, tengo un margen muy pequeño, necesito alta rotación, no puedo estoquearme. Porque sería mal negocio. Con inflación vos te estoqueás, compré mal y lo soluciono cuando venda el stock. Esto también ahí hay que acomodarse, no es para cualquiera. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que si vos tenés impuestos que no podés evadir y tenés cuestiones como el IVA elevado, por ponerte un ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, vos vas a comprar Estados Unidos y la tax es un 6%, 7%, como mucho. Y ese es el impuesto que tenés total. Y vos acá tenés el 21% de IVA, ingresos brutos, impuestos municipales, impuestos regionales, impuestos provinciales. Y bueno, hay gente que comercializa en varias provincias y es el ingreso bruto de cada provincia. Tiene que pagar ingreso bruto. Una de las reformas que siempre están ahí, en este caso, ley de base de por medio, etcétera, reforma previsional, reforma impositiva, reforma laboral, y ahí apareció otra cosa que charlamos en un ratito. La verdad que amigos, domingo se pusieron corbata, pero para que se queden tranquilos, todos los invitados, que son más de 20 invitados de acá a fin del día, todos con saco y corbata, todos. Uno vino de San Miguel del Monte, el otro de Fátima, el otro pero acá estamos. Tiene que ver con esto. La radio merece venir como corresponde. Estamos siendo televisados, estamos por YouTube, creo que por IP también, ¿no, Gastón? Estamos ahí, bueno, o sea que estamos haciendo un buen trabajo en conjunto en todo el grupo. 18 horas 33 minutos, 14 grados 4 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Claro, yo no sé, ¿se festeja hoy, Gastón? Bueno, ¿Quién gane se festeja? Claro, se festeja
es un día cívico, es un día de la participación. No, digo quien gane, bueno, quien lleve una diferencia a favor. Vos fijate lo que se está diciendo del consumo y de la producción y de la apertura de la economía. Hay muchas tareas pendientes, hay muchas tareas, porque si vamos a ir por el camino fácil que es la devaluación, bueno, ya lo probamos muchas veces, eso tampoco funcionó. Tampoco funciona la apertura indiscriminada con los niveles de prestaciones que da el Estado y los niveles de impuestos que cobra el Estado y otras cuestiones estructurales que tiene la economía argentina, como son los fallos laborales que sabemos que son un problemón. Entonces, si la Argentina quiere seguir por un camino virtuoso, por supuesto que tiene que bajar el costo argentino. Bajar el costo argentino significa el costo estructural en muchos aspectos, varios se nombraron aquí, entre ellos algunas cuestiones que el Estado debe hacer, como es bajar ciertos impuestos. El tema laboral está, por lo menos se avanzó en algo, porque el tema multa me habían dicho, sí, ya se avanzó en las multas. Claro, se avanzó. Sí, con la ley bases, se había sacado con el tema del decreto de DNU 70, pero el DNU 70, recordemos que la Cámara de Feria lo dejó vigente, dejó vigente el sistema anterior, dejó vigente la multa, entonces ahí se dictó el capítulo laboral de la ley bases y ahí se sacaron las multas y se corrigieron algunos derechos, pero falta muchas cosas más, sobre todo la interpretación de los jueces, la interpretación que los jueces hacen de la norma, porque el avance normativo fue enorme. Por supuesto que hay algunas cuestiones que se podría avanzar más. Una de las cuestiones es el fondo de cese laboral que está legislado y ahí va a depender de cómo los sindicatos lo tomen, qué negociación se haga, cómo funciona ahí el mercado de capitales también, porque armar un fondo de cese significa armar un vehículo financiero que tiene que andar, porque es el que en definitiva es el que tiene que pagar las indemnizaciones. Acá estamos hablando de los distintos poderes, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo, Estado. ¿Qué pasa con la justicia, Eduardo? Si bien hoy tenés en prisión, domiciliaria, pero en prisión, ese es un voto a favor de esta etapa de gobierno y de la justicia, etcétera, y esto recién empieza. Pero, ¿qué situación se encuentra hoy? La justicia tiene una gran deuda con la gente. Tiene una gran deuda, enorme. Cristina, está claro, ¿no? Sí, y fundamentalmente, vos fijate, por ejemplo, estábamos hablando de la justicia laboral, del tema laboral. Sí. Y los jueces, como decía Gastón, la interpretación que hacen los jueces, pero da la casualidad que la mayoría de los jueces laborales fueron puestos por la CGT. Entonces, son jueces que llegan con una gran impronta sindical a favor del que pleitea, y entonces se llega a extremos en el que se le dan indemnizaciones. Está bien, pero te digo algo, está bien lo que planteas. Acá se llamó a todas las partes y uno venía, el otro no venía. El otro, digo, a partir de la ley base, como para decir, bueno, a ver, a ver cómo solucionamos la reforma laboral. Reformas que son las tres, siempre cajoneadas. Bueno, es decir, pero el Ejecutivo solo no puede. Pero ¿sabés qué pasa? Sí. Que la ley puede ser lo más perfecta que fuere, pero si el que la tiene que interpretar, el que juzga, la hace conforme él quiere, entonces no va a funcionar ninguna ley por más perfecta que fuere. Tenés que esperar que cambien los jueces dentro de la generación. Por supuesto, o por lo menos vi el otro día que hay un proyecto de ley para unificar el fuero laboral con el comercial. Y esto puede llegar a ser positivo para sacar que los jueces laborales tengan prácticamente la uniformidad de la interpretación de la ley. No nos olvidemos que una situación real, y que a nosotros nos enseñaron apenas entramos en la facultad, es que, ¿qué es la ley? La ley es lo que los jueces dicen que es. Entonces, siempre, por más perfecta que sea una norma, si un juez la quiere interpretar diferente, y entonces va, por ejemplo, prueba de esto, son las indemnizaciones millonarias que la Corte ha tenido que bajar para llevarlas a su nivel normal. Indemnizaciones millonarias, pero completamente ¿Hay compañías que quiebran por eso, Jorge? No, hay compañías que la pasan un mal mal. Juicio, chau, afuera. Sí, le tenés que dar la llave, tomate, quédate con la empresa, hacete cargo de todo. Sí, es así. Y como decía el doctor, acá los jueces que interpretan mal la ley o la interpretan como quieren, generan jurisprudencia, y esa jurisprudencia se usa después para los juicios sucesivos que tratan cuestiones similares. Entonces vos estás corrigiendo prácticamente continuamente la ley. Bueno, desde Fuerza Patria dicen que ganaron la 8ª sección. La Plata.
La Plata, claro, sí, habrá que ver. Ahí. Pero igual van diciendo, ganamos, lo mismo te dice La Libertad Avanza, ganaron otras 2 secciones. El 63% del padrón aparentemente es quien definitivamente ya ha votado. 63%. No es poco, ¿eh? No, se hablaba de más que en otras provincias. Se hablaba de menos del 50%, eso es lo que el temor que había, porque era lo que se venía arrastrando. Parece que la gente se movilizó. Bueno, ahí funcionó el tema de nacionalizar la elección. Porque, esta era una elección que no vendía mucho. Es una elección para legisladores provinciales y consejeros escolares. Kicillof cuando desdobla, claro, se está proyectando 2027. Bueno, él intenta desdoblar porque quiere discutir su gobierno de la provincia de Buenos Aires independientemente de cualquier cuestión nacional. El gobierno, frente a eso, busca nacionalizar la elección, que es lo que termina pasando acá. Termina siendo un plebiscito para el gobierno nacional, y es indirectamente un plebiscito porque Kicillof es el que asoma para ser el próximo candidato a presidente de la principal fuerza opositora. Por lo tanto, hay un doble plebiscito acá que se estaba jugando. Fíjate que en por los eso subió la actos, cantidad de gente. Javier Milei por un lado, Kicillof por otro. Claro. Era una elección que pintaba para el 50% de la asistencia y termina en un 63%. Quiere decir que hay un voto blando que se movilizó y fue a votar. Eso es un dato que es importante. A la hora del recuento de votos, creo que... ¿Qué sería el voto blando? Bueno, es el voto del comerciante, es el voto pragmático, es el voto de clase media que se la juega con un plan económico. Es el que dice, duro es el extremo. Es el fanático. Bueno, el fanático dice, a mí no me toques porque... Bueno, claro, ese está totalmente definido. Bien. No sé cuánto decimos con certeza, pero ahora hay más de un 20% de cada lado seguro que hay. Pero hay un voto blando que es el que define la elección, que es pragmático, que es el que dice, a ver, ¿qué me da el gobierno y qué me quita el gobierno? ¿Me da estabilidad de precios? ¿Me sirve eso? ¿Me da que el dólar no se escape? Sí. A la vez también me da una apertura que a lo mejor no me sirve. Para el consumidor tal vez le sirva porque abarata los precios, para el productor no, porque le entran mercadería extranjera. Bueno, ¿cómo se corrige esto? Algunos pensarán, bueno, se corrige con más apoyo al plan económico, porque las reformas estructurales las va a hacer este gobierno y no otro. Los otros gobiernos no las hicieron. Entonces, ¿qué es lo que falta hacer? Reformas estructurales, la laboral hablamos bastante, hay mucho para hablar, especialmente de eso. Nos olvidemos. Hay una reforma impositiva pendiente y una reforma previsional. La reforma previsional te diría que es gravísima. Sí, claro. Por el tema de la demografía argentina, cuánta gente están haciendo y a cuánta gente hay que sostener. Y cuánta gente entró en el sistema previsional sin haber pagado. Bueno, eso generó el principal problema del déficit fiscal es ese. Volviendo al tema político, provincia, no nos olvidemos que La Libertad Avanza juntó todo lo... Vení, venite para acá, vení, vamos con mi color, vamos juntos, porque basta de kirchnerismo. Ese es el, o sea, solos no fueron a esta elección. Sí, por lo menos en la provincia de Buenos Como Aires. Tampoco ganaron solo a la presidencia, ¿no? Exacto. Pero también hay que pensar que La Libertad Avanza es un partido que se acaba de crear, novísimo, que no ha tenido gente, que de entrada se le han colado gente de todos lados y que la primera integración de listas hace 2 años fue con mucha gente que realmente tuvieron que capturar así o que llegaron y quizás no lo merecían, como que después terminaron abandonando el barco en el medio del mar, y hasta que se consolide, hasta que sea un partido que tenga gente que siga sus instrucciones, que realmente se pueda confiar en ellos. Está pasando el tiempo, es lógico, nadie puede de entrada decir yo tengo tanta gente para poner en cargos de diputados, de senadores, de ministros directamente, y entonces pasa esto, lo que está pasando ahora es normal que pase, pero tenemos que pensar que es un gobierno nuevo y que de alguna manera, después de 20 años de destrozo económico, es imposible que nadie, ni siquiera el mago Merlín, pueda sacar la situación podamos salir a superficie en muy breve tiempo. Mucho tiene que ver, mira, vuelvo a tu voto blando, ¿no? Aquel que dijo yo me enojo, no voy a votar. Pasó en muchas provincias. En esta... aparentemente 63% del padrón, ese votante que te vuelve a dar confianza. Bueno, vamos a ver el resultado final. Bueno, claro, por supuesto. Porque ese voto blando también pudo haber ido para... No, mirá, sí, lo anterior yo sé que era jodido, que nos hicieron... Pero yo fui a votar por eso. Porque ahora sí, 63% blando.
el que fue. Hay que ver hacia dónde o dónde puso el voto. Bueno, por eso es tan interesante el día claro, de hoy. Por eso eso los mercados están expectantes y van a ver mañana cómo abren y qué es lo que leen, ¿no? Vos hablabas antes de la tasa de interés, el valor del dólar y que va a pasar con los precios. Bueno, eso va a ser una negociación muy fuerte que van a entrar esta semana. Porque el gobierno no tiene ninguna duda de restringir, subir el apretón monetario, subirte más las tasas, hasta que te sientes bien. No hay plata más. Porque los bancos, que el problema que tienen con la tasa, los bancos, si te restringen los pesos, no tienen mercadería, se paran los bancos. En algún momento tienen que andar. El gobierno, si te dice, te pongo el encaje en el 100%, el banco no tiene un centavo para prestar, no andan. En algún momento se tiene que sentar. No anda el banco y no funciona la economía. Bueno, en algún momento lo tienen que arreglar. Y esa es la duda de la gallina ciega. Sí. ¿Quién se baja primero? Porque este gobierno se mostró muy fuerte. Sí. El gallo ciego avanza, viene el tren de frente y avanza igual. Sí. Vamos a ver hasta dónde. Pero hoy, creo, se va a mostrar la gente que dice, vos avanzás, pero yo no puedo. Bueno, tirame algo. Bueno, esto es una señal muy para avanzar. Depende del resultado de hoy. O sea, te acompaño, pero mi negocio quiebra. En mi estudio no lo puedo abrir más. Este no se puede hacer por mucho tiempo. Este juego es días. O te dicen hasta octubre. ¿Y en octubre no llegan a octubre? Así con tasas altas. Hay empresas que van a llegar y otras que no. Pero eso ya se ve. Aparte, vos hablás de una tasa hoy 70%, 60-70%. 100% descubierto en cuenta corriente. Pero está bien, vamos a ponerle el 60-70 y es en dólares esa tasa. Porque el dólar está planchado. Entonces, ¿dónde te dan una tasa del 70% en dólares? ¿En qué país? Cuando hoy la tasa internacional no llega al 3%. En dólares. Es coyuntural eso. Pero tienen que terminarlo pronto. O sea, ustedes porque no se puede resistir eso tanto tiempo. Pensando en el empresariado, entienden que el objetivo es bueno, pero no sé si me falta aire. El tema es que creo que hay que ir corrigiendo la deriva, ¿viste? Como en aviación, ¿viste? Cuando el viento te va sacando, bueno, hay que ir corrigiendo. No creo que antes de octubre cambie, ¿no? Yo creo que van a tratar de mantener como fuere el statu quo para tratar de llegar a las elecciones sin altibajo. El valor del dólar lo van a tratar de mantener, lo que debe cambiar son las tasas de interés. Las tasas tienen que bajar, aparte y reactivar el crédito. Pero eso va a depender. Ningún país se desarrolla sin crédito. Va a depender mucho del apretón monetario y que lo que negocien con los bancos. Pero acá tuviste, los primeros meses de este año y terminando el anterior, los créditos, el banco... Hola, soy el banco tal, te vengo a ofrecer crédito y la gente empezó, hay crédito hipotecario para comprar auto, para comprar moto, para capital de trabajo, y de repente, blúmbate. Bueno, el gobierno desarmó las LEFI y dejó muchos pesos dando vueltas, y los bancos con esos pesos, en lugar de ir a comprar títulos y comprar bonos, se los quedaron muy líquidos. El gobierno temía que eso vaya al dólar y le produjera un problema con el dólar. Entonces le subió los encajes cada vez más. Igual está yendo al dólar la gente. La gente privada, pero los bancos, con tanto peso, si los bancos se vuelcan al dólar, estamos hablando de otra magnitud. Por eso le subió el encaje. Son encajes nunca vistos, más del 60%. Entonces, y si es menester, se los va a subir. Por eso yo digo, es un plano teórico. 100% de encaje y 0% de valor del dólar. No tengo plata para prestar. Claro, pero eso dura una mesa de negociación de 15 minutos. En algún momento hay que fijar un valor de tasa normal. ¿Por qué estás tan seguro que antes de octubre esto no cambia? Vos tenés amigos economistas que tienen que ver con esto. Mirá, lo que me han comentado es que realmente van a tratar de mantener el valor del dólar. ¿Y de qué forma? Bueno, como se pueda, porque si hay una alteración en el valor del dólar, la gente va a sentirlo y esto va a incidir quizás muchas veces en el voto porque precisamente el bolsillo es el más crucial, ¿no?, de los sentidos. Pero me parece que la elección de octubre va a ser absolutamente fundamental, porque si el gobierno llegara a tener más diputados, si pudiera crecer como seguramente va a suceder y pudiera evitar los 2/3 en contra para que los vetos se le vengan y lo puedan manejar la política económica el Congreso en vez de manejarlo el gobierno, creo que entonces van a poder sancionar leyes, van a poder meter la reforma laboral, muchas reformas de tipo económico, van a poder llevar adelante quizás todo lo que no pudieron de la ley bases que se le fue tirado para atrás, no solo con diputados propios, sino que si tuviera una mayoría va también a conseguir adeptos en las acá hay otro tema, Edu, muchachos.
no solo el legislativo, el ejecutivo, están, decir, bueno, hay privados también que están tirando en contra. Bueno, claro. Sí, ojo, pues te están empujando y que no les gusta esto, quieren devaluación, quieren pescar en la pecera, quieren... Esos también, y hoy se van a mostrar. Sí, hoy se van a mostrar y vamos a ver dónde jugaron. De todas formas, esta elección es un aperitivo, como decía Eduardo, de la elección de octubre, que esa es importantísima. Sí. Pero aún haciendo en octubre una gran elección del gobierno, no va a pasar de 80 y pico, 90 diputados como mucho. Tiene que hacer política, no le queda más remedio que hacer, porque tiene que juntar 130 para pasar las leyes. Sobre todo si le cambian el tema de los DNU, porque si le cambia la ley de los DNU, y se queda sin ese instrumento de no poder legislar por DNU, no va a tener iniciativa si no tiene una forma de construcción de mayoría en el Congreso. Tiene que hacer una gran elección y además hacer política. Las dos cosas tiene que hacer. Lo de buscar consensos no es algo que lo haya utilizado hasta ahora, esa carta todavía no la jugó. Veremos un poco los personajes, veremos si el jefe de gabinete asume más poder, si asume más protagonismo, eso va a ser una señal. Si empiezan a jugar algunos actores que hoy están más relegados, también va a ser una señal. Te diría el jefe de la CIDE, si sigue siendo el mismo o no, también va a ser una señal. ¿Dónde está la terminal del jefe de la CIDE? Bueno, también va a ser una señal. Todo eso son señales que se esperan. Vamos a hablar de acá, de esta elección, a la elección de octubre. Carlos Viso es periodista Bolívar. Hola Carlos, buenas tardes. Oscar Vicio te habla del Bolívar, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Bien? Oscar Vicio, me pusieron Carlos Vicio. Bueno, Oscar, perdón, disculpa, leí mal yo, no tengo los anteojos puestos. ¿Cómo te va, Oscar? Buenas tardes. Bien, ¿ustedes? ¿Qué decís? Bien, muy bien, gracias. Contame un poquito este día tan particular y allí en Bolívar. En Bolívar, ubicado en el centro de la provincia de Buenos Aires, lugar clave geográficamente, se está viviendo... Bueno, como se tiene que vivir una jornada democrática, con alegría, con preocupación también, porque la gente, va a cambiar de alguna forma su destino, pero como está sucediendo y los antecedentes que marcan los últimos actos electorales a lo largo del territorio nacional, aquí también se ha registrado un histórico porcentaje de votantes muy bajo. Que alrededor del 62% de los votantes habilitados han concurrido a las urnas. En Bolívar esto es histórico, es bajo porque nunca había bajado el 70%. Esto, Bolívar integra la 7ª sección electoral junto a La Barría, Azul, 25 de Mayo, Tapalqué, al diario Roque Pérez. Se estaría dando a lo largo de toda la sección electoral, que insisto es la 7ª. Así que bueno, ese es el dato que tenemos en principio por ahora, hasta que están llegando las primeras mesas. Sí, vos sabés que en este momento se está hablando de empate técnico, porque uno te dice, ganamos por 8 puntos, y la Libertad Avanza, y Fuerza Patria, ganamos por 8 puntos. Bueno, empate, de acá a las 21, ponele como hora máxima, va a estar interesante esto, Oscar. Empatan en los pronósticos por ahora. Claro, por ahora, y lo que dicen de un lado y otro, propios y propios, es así, ni ajenos. Gracias, Oscar, te mando un abrazo, muy amable. Abrazo, Eduardo. Gracias, ahí está, desde Bolívar y la información. Bueno, fíjate que en cada localidad donde nos comunicamos están tranquilos, por lo menos se fue a votar, la gente dijo sí, voy a votar. Ahora quiero ver a quién. Claro, quiero saber. Y el hecho de ser una elección provincializada también ha contribuido a que se vote con tranquilidad, ¿no es cierto? Que no haya altibajos. Realmente... No son cargos ejecutivos, ¿no? Son cargos legislativos, que siempre suele ser menor la asistencia y menos pasional. Exactamente. En este caso se hizo pasional porque... No sé, es pasional porque se nacionalizó. Se nacionalizó. Claro. Y se nacionalizó un modelo que en la Argentina no estaba acostumbrada a jugárselo. Porque se nacionalizó muchas veces la elección argentina, pero siempre eran modelos, digamos, nacionales y populares. Sí. En este caso se nacionalizó el... Sin figuras nuevas. Claro. Porque la figura es el presidente que tracciona de un lado... Y ahí está Kicillof, que está del otro, pero no hay nueva figura que para esta. El presidente es una figura nueva. El presidente todavía es nueva que preside, el presidente. No juega personalmente la elección, pero juega es el que está traccionando. Pero hay una cosa que realmente es repugnante, para decirlo, que es que hace presente gente que no va a ejercer.
Claro. Y eso no lo podemos admitir. Testimoniales. Testimoniales. ¿Cómo es posible? Esto significa que los partidos que así proceden, que en realidad es el partido peronista, que así lo hace, no tiene gente para poner, porque si tienen que recurrir al intendente, tanto aquí como en las provincias también ha ocurrido, ¿no? Para poner una figura conocida, quiere decir que están tapando desconocidos o gente que a lo mejor no tendría ninguna atracción en los votos. Y pese a todo, la gente va y los vota sabiendo que no van a ejercer. Quedó claro que el doctor es bien peronista, ¿no? Quedó claro, ¿no? Quedó claro. Gracias, Eduardo. Me preguntaban, ¿quién es ese señor? Claro, gracias. Gracias, Edu. Gracias, Jorge. Bueno, gracias, Gastón. Muchas gracias. 18 horas.